primera entrevista porque la capital de los ecuatorianos se ha convertido en el escenario de un sinnúmero de actividades cívico-culturales y artísticas con motivo de la conmemoración de su fundación española, cuyo punto culminante será precisamente este sábado 6 de diciembre. Para hablar del tema, hemos invitado al periodista y concejal del Distrito Metropolitano de Quito, Bernardo Abad. Estimado Bernardo, qué gusto saludarte a los tiempos que nos vemos, al menos por esta vía. Gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido al Noticiero Nacional de WQ Radio. Quiero comenzar la entrevista preguntándote cómo llega la ciudad de Quito a esta celebración y qué significado tiene para ti y para todos quienes habitan en nuestra hermosa capital cumplir un aniversario más de Fundación Española. Bienvenido. Muchísimas gracias. Primero, un saludo cordial a ti, Luisa, y a la amplia audiencia de WQ Radio. Obviamente, un honor estar aquí en este día de vísperas del 6 de diciembre. 6 de diciembre, los 491 años de Fundación Española de San Francisco de Quito, que hay que celebrarlo, que hay que festejar. Así que comienzo diciendo a todos los hermanos ecuatorianos, un viva Quito. ¿Cómo llega Quito a este nuevo aniversario de fundación? Lo voy a decir y realmente con firmeza. Podría llegar mejor. ¿Y por qué? Porque obviamente esta pugna política que se ha dado en lo personal entre el presidente y el alcalde, que se ha traspolado al municipio y al gobierno, ha hecho que muchas actividades y muchas obras, sobre todo, se encuentren detenidas y haya pues problemas en la gestión. El tema realmente pues ha trascendido lo personal y ha trascendido ya la parte, podríamos decir, político-ideológica, y ha llegado ya a una pugna entre la ciudad y el gobierno. Y creo que eso no se puede seguir dando y tenemos que hacer que la ciudad salga adelante. Como digo, podríamos haber llegado bastante mejor. Ahora, hablas de obras detenidas, de obras que no han podido avanzar. Por ejemplo, ¿podrías citarnos las más relevantes? La más relevante, no se ha podido dar el proceso para la ampliación del Metro de Quito. El Metro de Quito tiene 22.5 kilómetros y desde antes siquiera de que se termine la obra como tal, se proyectaba que esta sea ampliada. Un metro en todas partes del mundo no es una obra estática, tiene que irse ampliando. Y está casi listo el proceso para el diseño, están los diseños preliminares, para que pueda el metro ampliarse en la zona norte. Para quienes no conocen, la estación 1 del metro está en Quitumbe, al sur de la ciudad, y 22.5 kilómetros al norte, 15 estaciones. La estación Labrador, justo donde era antes la cabecera sur del aeropuerto, es la última, por el momento, la última estación. Pero la idea es proyectarse de ahí hacia la zona norte, hacia la Ofelia, 5 kilómetros, y de ahí 8 kilómetros hasta la zona de Calderón. Calderón es la parroquia rural más, con mayor número de habitantes de todo el país, tiene casi 400,000 habitantes, bastante más que ciertas ciudades, y es obviamente la parroquia rural del Distrito Metropolitano de Quito. Y eso se ha visto trabado. Claro, Lenín Moreno lo ofreció el presidente Lasso, este presidente también lo ha ofrecido, pero obviamente está ahí estático, no avanza justamente por esta pugna entre el municipio y el gobierno, entre el alcalde y obviamente el presidente. Eso como obra emblemática. Pero además hay otras cosas que tienen que hacerse y están ahí trabadas por este problema. Bernardo, a propósito de este tema del metro y a propósito de estas diferencias, de estos contrapuntos entre el presidente de la República y el alcalde de Quito, don Pavel Muñoz, él, durante el día de esta serenata que llevaron sus simpatizantes, quienes lo visitaron en Carondelet, en un muy breve discurso lanzó un dardo directo a la vena contra el alcalde Pavel Muñoz. Cumpliremos nuestra parte del metro, pero primero que cumpla el alcalde que no cumple. Desde tu respetable opinión y como parte del Consejo del Distrito Metropolitano de Quito, esta obra tan emblemática no avanza porque no ha habido voluntad del alcalde de Quito, o cuáles son las razones para que no se haya podido avanzar en el cumplimiento y terminación de la obra. Falta decisión política. Esa obra podría convertirse en quizá la obra emblemática de la ciudad, porque no hay mucho más. El alcalde no tiene mucho más que
que mostrar. Habla de 3.001 obras hasta el fin de su mandato. Pero, a ver, 3.000 obras, bachar, construir aceras y bordillos, ampliar las redes de agua potable. Esas no podía calificarse de obras como tal. Okay. Porque obviamente son temas que tiene la obligación un alcalde que hacer en cualquiera de los 222 cantones que tiene este país. Es igual que exigirle al alcalde de Guayaquil, oiga, usted lo toma como obra el bacheo de ciertas avenidas. No, pues no es así. No es así. Entonces, claro, esas 3.001 obras son puro membrete. Y sí, falta una decisión y sobre todo falta coordinación y falta diálogo. Porque, ¿cuál es el origen de este problema entre el alcalde y el presidente? Recordemos que el alcalde y el presidente al inicio de la primera administración del presidente Daniel Noboa visitaron el metro, recorrieron en el metro. Luego, gana por primera ocasión el presidente Noboa y pocas semanas después el alcalde Pavel Muñoz aparece con la candidata perdedora a la presidencia, Luisa González, aparecen pidiéndole la renuncia al presidente. Y luego en la segunda administración ganada, cuando ganó pues el presidente Noboa, la misma noche de la ganancia aparece nuevamente el alcalde Pavel Muñoz, acompañando a la nuevamente candidata perdedora Luisa González, ¿no? Y claro, diciendo que es un fraude electoral esa ganancia. Pues claro, esta pugna política ha terminado, está haciendo un enfrentamiento personal y un enfrentamiento político ideológico. ¿Que cumple el alcalde? Dijo el presidente, lo escuché también. Sí, coordinemos, hay que coordinar, hay que conversar. Más allá de las posiciones político-ideológicas, hay que conversar con el vecino del frente. Nosotros siempre llamamos el vecino del frente. Y obviamente ocurrió lo que una de las tradiciones que se mantenía ahí, la serenata al presidente. Ya el año pasado, el alcalde Pavel Muñoz dijo que no era necesario, que había cosas más importantes que darle una serenata al presidente. Luego, y utilizando un buen español por si acaso, reculó de aquella decisión y se dio la serenata. Este año la serenata no se da y no se ha dado y no se dará porque obviamente el alcalde ha dicho que eso es responsabilidad del CERCOP, que en los procesos de contratación pública para más de 50 eventos, el CERCOP no dio paso. Hemos visto los pliegos del CERCOP. El problema está de que no se llenaron los requisitos y no hubo planificación. Entonces, claro, se ha dado esta pugna. Y voy a decirlo porque la tradición de la serenata al presidente de parte del municipio era un momento, una tregua política, sea de cualquier índole político, ideológico, el alcalde y obviamente el presidente. En todo momento, esto significaba que la alcaldía visitaba al vecino del frente y le llevaba esta serenata para decirle, vecino, usted vive aquí, vecino, coordinemos, dialoguemos, y se convertía en una tregua política. En este caso, el alcalde no ha querido la tregua política, lo digo, el alcalde porque lo quiso hacer el año pasado, se dio ya a últimas instancias, y este año también pues no se dio la serenata al presidente, que tenía básicamente esa connotación cívica, connotación simbólica y connotación política. Bernardo, no solamente el presidente hizo referencia, en este caso, a esas diferencias que existen en lo conceptual, en lo político, probablemente en la visión del país, pues ambos representan a tendencias distintas. También lo hizo el presidente de la Asamblea, Nils Olsen, quien en un discurso donde procedió a condecorar a ilustres ciudadanos de la capital, dio varios mensajes. Hizo referencia, por ejemplo, a que Quito necesita que podamos construir desde las coincidencias y no desde las heridas, que dejemos de ser adversarios y empecemos a ser socios. Quito necesita atención a barrios que esperan mejores servicios, familias que desean estabilidad, una movilidad que requiere de modernización y una realidad social que nos pide redoblar esfuerzos. Bernardo, ¿tú crees que pese a los antecedentes que hemos analizado y estas diferencias que han terminado muy mal, donde lamentablemente Quito es la capital la que sufre las consecuencias, sea posible dejar de lado esas diferencias, esas heridas
dejar de ser adversarios y comenzar a ser socios, como lo ha planteado Niels Olsen, titular del Poder Legislativo? Yo lo espero y de todo corazón, porque más allá de las diferencias políticas, debe estar un bien superior que es la ciudad. Debemos dejar, cuando llegamos a la alcaldía o la concejalía, debemos dejar nuestras posiciones políticas e ideológicas por el bien de la ciudad de Quito y de los quiteños. Desafortunadamente, estas se mantienen. Esta posición ideológica política. Y le he dicho al alcalde, usted y yo somos absolutamente contrarios en el tema de la ideología. Y le he dicho claramente, y esto lo puede saber sobre todo los quiteños, que en sesiones del Consejo le he dicho, alcalde, usted es de la Revolución Ciudadana y yo soy anticorreísta, pero nos tiene que unir el bienestar de la ciudad. Y en muchas ocasiones he votado por proyectos que él los ha planteado, porque eso es para eso nos eligieron, para obviamente superar esa ideología, esa posición política y decir, hay que trabajar por Quito. Eso espero y de todo corazón. Desafortunadamente, pues, en el alcalde Muñoz, que es una persona sensata, un tipo inteligente, una persona bien formada, el dogmatismo hace que, primero, en muchas ocasiones, primero esté su posición político-ideológica antes que los intereses de la ciudad. Y eso lo sabemos los quiteños, eso lo sabemos quienes vivimos en esta ciudad, y eso tiene que ser superado. Y tiene que obviamente hacerse este diálogo entre el poder municipal o la administración municipal y la administración nacional, la administración del gobierno central, porque si no, no van a avanzar las cosas. Los proyectos por sí solos, si no hay el apoyo del gobierno, no avanzan. Quito es una ciudad muy grande, casi tan grande como Guayaquil, tiene casi 3 millones de habitantes, su orografía es compleja, entonces obviamente se requiere en el tema de movilidad avances, tenemos que ir obviamente pues proyectando a vías nuevas, hay que ampliar el metro, etcétera, y en otras cosas más. Entonces, claro, yo espero, y de todo corazón lo digo, de que ya se superen estas diferencias políticas, ideológicas, y vayamos a un diálogo y a una coordinación entre el municipio y el gobierno central para que la ciudad avance. Claro, me queda muy claro. Es decir, dejar de ser fiel a su ideología y al partido o al movimiento político que auspició su candidatura y del cual es militante, y sea fiel a su ciudad y a lo que ésta necesita, e ir hacia esos diálogos y consensos mínimos por el bien de la ciudad, cuyos habitantes lo escogieron para que ejerza como alcalde de Quito. Ahora, la Contraloría, y esta noticia se difundió el día de ayer, ha hallado indicios de responsabilidad penal y sugiere glosas por 5.7 millones por contratos del Metro de Quito. El examen fue realizado entre el 1 de febrero del 2020 y el 31 de diciembre del 2024 a la empresa pública metropolitana Metro de Quito. Bernardo, ¿has tenido acceso a este documento que también, como lo hemos dicho, determina indicios de responsabilidad penal que serán remitidos a la Fiscalía? ¿Cuáles son tus impresiones? ¿Existen o no razones, desde tu respetable opinión, para dar crédito o poner en tela de duda lo que señala este informe de la Contraloría, que no solamente implica a la actual administración, sino a otras dos anteriores? Sí. En términos generales, ¿qué es lo que se está cuestionando por parte de la Contraloría? En el año 2020, más o menos 2021, ¿no? Hubo un momento en el que la empresa CAF, la fabricante de los trenes, era el tiempo de Jorge Yunda, no le recibían a la empresa los trenes que había fabricado. Y en un momento dado, justo en la transición, cuando fue removido el alcalde Yunda y entró pues el alcalde Guarderas, a poquísimos días, digamos, resulta que la empresa CAF dice, nosotros entregamos los trenes, pero no formalmente, sino a través de un notario. No nos quieren recibir en esta administración, hablando de la administración Yunda, entonces entregamos a la ciudad a través de notario. En ese momento se terminó la responsabilidad de la empresa CAF, por lo tanto los seguros del metro ya no existían. Tuvo en ese momento el alcalde Guarderas y obviamente la administración anterior que contratar los seguros a través de a través de un contrato que se llama el contrato FIDIC, un contrato internacional, que tenía que ponerse seguros a los trenes. Entonces la Contraloría lo que está cuestionando y dice,
no se debió haber contratado los seguros de esa manera, sino debió haberse contratado a través de un proceso de contratación pública del CERCO. Y ese es el punto en el cual, pues dice, hay un perjuicio por 5.7 millones de dólares, básicamente a las empresas que participaron. La empresa Acciona, la constructora, la fiscalizadora y la empresa GMQ, que es la empresa la que gerenciaba el Metro de Quito. Y obviamente los funcionarios que en ese momento estuvieron en la administración de la empresa pública Metro. Entonces, habrá que ver qué es lo que, cómo defienden sus posiciones los directamente involucrados, pero esa es la situación, el por qué hay estos indicios de responsabilidad administrativa y penal en el caso que hizo público ayer la Contraloría General del Estado. Bernardo, el alcalde Muñoz ofreció que para el 31 de marzo del 2026 empezará a funcionar el sistema integrado del transporte entre el Metro de Quito, el Trole y la Ecovía. ¿Crees que este ofrecimiento se concrete? Porque ya tiene algunos aplazamientos y finalmente no se materializa. ¿De qué depende que finalmente se cumpla y haya este sistema integrado del transporte para Quito? Sistema integrado de recaudo. ¿Qué es lo que pasa? El Metro de Quito tiene la capacidad para transportar hasta 400,000 personas al día. Actualmente está transportando unas 250,000 personas al día. Es básicamente norte-sur, pero se requiere que haya una reforma, una reingeniería de rutas y frecuencias en superficie, para que no haya pues el norte-sur nada más, la mayoría del transporte de los buses, digamos, que hacen estas rutas. Se requiere que ya esté el metro y que haya más bien una transportación en superficie oriente-occidente para ir abasteciendo, alimentando en superficie al metro a través de sus distintas estaciones. Eso no se ha dado. Desde el inicio de la gestión se dijo, en 6 meses, en 6 meses, en 6 meses. Ya vamos, falta año y medio para terminar esta administración y los funcionarios, sobre todo de la Secretaría de Movilidad, no han concretado esto. Me preguntan a mí si va a estar en abril o marzo o abril. No lo creo, porque estos aplazamientos tras aplazamientos tras aplazamientos, de que se trata es de que haya la reingeniería de rutas y frecuencias, obviamente, que haya una decisión política y firme, porque los dueños de las rutas y frecuencias no son los transportistas privados, son los diversos órganos del Estado. Es del Estado que esas rutas y frecuencias las pone como concesión a los privados. Eso no se ha logrado por falta de decisión política, firmeza para tomar las decisiones. Y una vez que se haya definido rutas y frecuencias, tiene que entrarse al proceso de el sistema integrado de recaudo, es decir, que con una sola tarjeta, porque ahora el metro se utiliza tarjeta o con un ticket, por supuesto, uno pueda subirse en un bus en el sur de Quito, voy a poner un ejemplo, muy al sur de Quitumbe, en la ecuatoriana, pueda llegar a la estación del metro con el mismo ticket, subirse al metro, irse 22 kilómetros hasta el norte, hasta la estación Labrador, y de ahí con el mismo ticket subirse y llegar a Calderón. Referiré 22 y pico de kilómetros del metro, más unos 5 kilómetros al sur, más unos 5 kilómetros al norte, podríamos transportar 30 o 35, 40 kilómetros con un solo ticket. De eso se trata. Ese fue el ofrecimiento y para eso se construyó el metro. Pero no ha habido hasta el momento la decisión firme y política de poner en orden a los transportistas privados y obviamente pues tomar y hacerlo. Me preguntas nuevamente de que se podrá lograr. Lo dudo. No se ve que hay una decisión política y más bien está sucumbiendo a las presiones de los transportistas privados. Pero, ¿qué corresponsabilidad? Y ahí te pregunto y pongo la pelota en tu cancha para que tú nos puedas dilucidar si existe o no existe también una corresponsabilidad del Consejo en pleno. Las decisiones las toma solo el alcalde. ¿Qué pasa con los concejales? A ver, los concejales como la parte legislativa de la administración municipal, ocurre en Quito, ocurre en Guayaquil, ocurre en Cuenca. Nosotros ya dimos nuestra parte, nosotros aprobamos a que se dé eso. Nosotros ya les dijimos, hágalo, tiene nuestro apoyo. Ahora está en la cancha administrativa, que la maneja obviamente el ejecutivo de la ciudad, que es el alcalde y sus funcionarios. Y digo, no, posiblemente no el alcalde, que también tendría la decisión, es el secretario de movilidad que se ha mantenido impávido. ¿Y qué ocurrirá? No llega a ser
obviamente esta reingeniería de rutas y frecuencias y ha venido dilatando. Cada vez dice que será el próximo mes, en 2 meses, en 6 meses, y ahora pone como fecha marzo o abril de 2026. Así que hemos cumplido como Consejo, parte legislativa, dándole nuestro apoyo y dándole, obviamente, pues las ordenanzas necesarias para que éstas se ejecuten. Ya está la parte administrativa. Me queda claro. Bernardo, ¿qué pasó con esa presentación de los BRAC que armó todo un polvorín y un alboroto en la capital? ¿Te puedo poner en contexto? Por favor, sí, adelante. Quiero escuchar tu Yo creo versión. que es bueno que los amables, tus amables seguidores lo sepan. En términos generales, entre el día 27 y el día 29 se dio en la capilla del Museo de la Ciudad, una capilla que si bien está desacralizada, no está consagrada, no se hacen misas ahí, sin embargo mantiene toda la simbología, mantiene la decoración y se convierte en un sitio no religioso per se, pero sí con toda la simbología. Pues en ese sitio se dio una obra de teatro de un grupo que se llama Las Absurdas, drag queens, transexuales, LGBTI. Todos ellos se unieron para hacer una obra que se llama Aristócratas, crónica de una marica incómoda. Sí, así se llamaba la obra, crónica de una marica incómoda. Y resulta que este ha tenido el apoyo de la Secretaría de Cultura del municipio y de el Museo de la Ciudad. Tal vez no quieran ser considerados homofóbicos y dijeron adelante con la presentación. Digo, ¿no? Yo no sé, pero yo lo único que digo es, yo no estoy en contra de los drag queens, yo no estoy en contra de los LGBTI, yo no estoy en contra de los trans, mi respeto. Tampoco estoy en contra de estas actividades o acciones artísticas o pseudoartísticas, de estas expresiones culturales o pseudoculturales, yo no estoy en contra. Lo que estoy en contra es que se ha hecho en ese lugar, que si bien está desacralizada, pero tiene el simbolismo católico. Entonces, nosotros, los más de 70% de católicos que habemos en Quito, ojo, y en el país casi 80%, ¿no? Tenemos también el derecho de expresarnos. Y yo lo dije en el Pleno del Consejo. Yo rechazo y reclamo por este tipo de acciones. ¿Por qué no lo hicieron en los miles de metros cúbicos, en las cientos de salas que hay, en los varios museos que tiene Quito? Hay como 15 museos, en cualquier lugar. Porque en ese lugar, obviamente, estos colectivos lo que querían es provocar, querían molestar, querían humillar a la fe católica. Pero no se dieron cuenta los funcionarios de la Secretaría de Cultura, que algunos se creen más pavelistas que Pavel, ¿no? Por supuesto, no importa, pues, hay que ayudar a que esta provocación. Eso le está afectando ahora al municipio y sobre todo al alcalde. Porque este tipo de cosas no se deberían dar. Se dieron ya, pero no se debieron haber dado. Porque hay una línea roja. Una línea roja es la fe que se tiene a cualquier religión, en este caso la fe católica. Y si bajo el paraguas de libertad de expresión lo hicieron, pues bajo ese mismo paraguas, nosotros los fieles católicos tenemos el derecho de reclamar. Y públicamente le dije al alcalde, hay algunos funcionarios, y esto lo dije en el Pleno del Consejo, que en lugar de ser sus colaboradores parecen sus enemigos. Este secretario de Cultura fue el que también contrató al grupo el año pasado, mismas fechas, un grupo que se llama Mugresur, que hicieron la performance bajo el tema de la libertad de expresión de ahorcar al presidente Daniel Noboa. Recordarán ustedes, fue otro escándalo. Y ahora, este mismo funcionario lleva a la capilla del hospital a este grupo de drag queens, LGBTI, trans, etcétera, a que hagan el evento ahí. El nombre del funcionario, para que acá los conozcamos y sepamos de quién se trata, el nombre del funcionario. Vaya, que sea el secretario de Cultura. Ya. Punto. Pero yo le pedí y le dije, usted pidió la renuncia a todos los funcionarios de libre remoción, alcalde. Pero ese se mantiene. Desvincúlelo, le dije. Esa sería una buena reivindicación. Desvincule a él, a la directora de la Fundación Museos de la Ciudad y a la directora del Museo Central de la Ciudad. Porque no merecen estar ahí. ¿Por qué afectar? Si ellos tienen esa ideología, pues háganlo en privado. O si no, pongan en cualquier otro lugar en escena esa pseudoexpresión teatral, con la que no estoy de acuerdo, pero a mí qué me importa, respetar. Pero háganlo, porque lo hicieron ahí. Eso le está afectando directamente al alcalde y lo sabe. Y el otro día también pidió disculpas en el Pleno del Consejo y dijo, pido disculpas si se ha ofendido a una diversidad religiosa. Yo le dije al alcalde de frente, mirándole a los ojos, le dije, diversidad religiosa, perdón, alcalde.
es una religión, es la religión católica. La gran mayoría de quiteños profesamos esa fe, más del 70%. Yo hubiera querido ver si es que estos mismos grupos, estos mismos colectivos, iban a una mezquita a hacer lo mismo. A ver si los musulmanes no les declaraban en la shaira es pues los castigos a quienes profanan su fe, y a ver qué hubiera pasado. Pero lo hicieron con los católicos, total, son católicos, no importa, ¿no? Total, obviamente, de un grupo de 2.5% que se identifican con estos grupos, según el censo, por si acaso, no importa afectar a más del 70% de quiteños que profesamos la fe católica. Eso no está bien. Pero ahí están los efectos y los estertores y los coletazos de una decisión que a mi concepto fue, por lo menos, que afecta al foro interno. Y ahí están, obviamente, la afectación que sí está teniendo en la gestión municipal y sobre todo en el tema político al alcalde. Para ir cerrando la entrevista, mi estimado Bernardo, ¿crees que cada uno de estos episodios y lo que ha sido la gestión de Pavel Muñoz podría pasarle la factura para su aspiración a reelegirse? Te pregunto, si las elecciones fueran hoy, ¿Pavel Muñoz sería reelecto alcalde de Quito si es que por la Revolución Ciudadana el expresidente Correa y la actual presidenta del movimiento lo consideran como candidato? Eso lo primero. Si la propia Revolución Ciudadana, el partido en el cual está pues el alcalde de Quito, lo decide. Pero si así lo decidiera, no se necesita mucha encuesta para decir no. El efecto que ha tenido una serie de acciones últimas del alcalde, a mi criterio, y si fueran las elecciones hoy, sin que yo sea encuestador, sin que yo sea, obviamente, pues ni adivino ni brujo, pero en este momento en calles y plazas se nota. Me parece que no tendría los votos de apoyo. Y como detalle, Luis, yo creo que vale la pena. Si es que se hubiese dado la Asamblea Constituyente, que no se dio, yo formalmente iba a presentar un proyecto por el cual en la alcaldía de Quito haya 2 vueltas electorales, tal cual la elección de presidente de la República. Porque no es posible que los últimos alcaldes hayan sido elegidos con el 22%. No, con una segunda vuelta y habría incluso una corresponsabilidad mayor de quienes, obviamente, pues con 2 candidatos, votan por el uno, votan por el otro, tendría mucho más apoyo, más del 50%, y hay esa corresponsabilidad. Pero tener alcaldes, los últimos, Jorge Yunda y obviamente pues Pavel Muñoz, tener alcaldes del 22% no está bien, porque no hay el apoyo suficiente. Obviamente ciudades complejas como Quito, que es una ciudad compleja por la diversidad que tiene en todos los sentidos, requiere de un apoyo mayor. Que el alcalde de Quito realmente sea un alcalde que tenga el apoyo de la mayoría de quiteños. ¿Hacia dónde camina la ciudad de Quito? Espero que para bien. Espero que para bien. Y desde donde estamos, pues tratando de trabajar para bien. Desafortunadamente, esta pugna personal entre el alcalde y el presidente, que es ya una pugna institucional, están afectando el desarrollo de la ciudad. Y eso no nos merecemos. Así como ustedes tampoco se merecen la situación política en la que están. No. Aquí debemos dejar nuestras banderías, nuestras posiciones políticas ideológicas, a nivel nacional me refiero, ¿no? Y todos trabajar para hacer de este Ecuador un país mejor, y en el caso de Quito una ciudad mejor, y en el caso de Guayaquil un Guayaquil mejor. Eso necesitamos, que nos unamos, coordinemos, conversemos, dialoguemos. Bernardo, muchísimas gracias por habernos permitido conversar contigo en representación de tu ciudad, como concejal, como quiteño, y habernos permitido entender un poco más la problemática, lo que está pasando y cuál es el sentimiento de Quito frente al momento político que vive el Ecuador y qué tipo de repercusiones tiene para la ciudad. Me ha dado mucho gusto volver a verte, aunque sea por esta vía. Un placer saludarte, éxitos y que viva Quito. Y que viva Quito, y un gusto verte a los tiempos realmente, Luis, ya nos encontraremos personalmente un día de estos. Claro, y a todos los sí. guayaquileños, obviamente, pues y a todos los ecuatorianos. Mañana, 491 años de la Fundación Española San Francisco de Quito, y que viva Quito. Que viva, un fuerte abrazo. Bernardo Abad, concejal del Distrito Metropolitano de Quito, presente esta mañana en el Noticiero Nacional de WQ Radio.